Canelo había llegado al asilo con el corazón dispuesto. No era la primera vez que hacía obras de caridad, pero aquella mañana algo dentro de él ardía más fuerte. Traía cajas con pañales, medicamentos, cobijas nuevas y, sobre todo, venía con el alma cargada de abrazos y palabras que dieran dignidad a quienes ya nadie visitaba. Las cámaras que lo acompañaban se mantuvieron a distancia, por respeto. Aquello no era para likes ni titulares, era un acto de amor. El lugar, sin embargo, era más sombrío de lo que imaginaba. La pintura de las paredes estaba descascarada, un olor a humedad penetrante llenaba los pasillos, y en las habitaciones rostros apagados miraban al vacío. Muchos ancianos ni siquiera reaccionaban a su presencia. Algunos murmuraban coisas sem sentido, otros extendían as mãos con desespero, como se esperasen por un resgate a anos. Una enfermera se le acercó con un cuaderno en la mano, con expresión indiferente. «¿Qué necesita ver, señor Álvarez?», preguntó sin emoción. «Nada en especial, solo quiero conocerlos, sentarme con ellos, escuchar». Canelo comenzó a caminar por las salas, saludando a cada persona. Se detuvo junto a una mujer que lloraba sin parar. Acarició la cabeza de un hombre en silla de ruedas que no podía hablar. Había tristeza en cada esquina y un silencio que dolía más que un grito. Fue entonces cuando escuchó algo. No era un llanto normal, era un quejido, como de un animal herido. Vino del final del pasillo, de una puerta entreabierta. «¿Ese cuarto está ocupado?», preguntó al enfermero. «No se permite el ingreso ahí», dijo el hombre, visiblemente incómodo. «¿Por qué?». «Es una paciente complicada. No recibe visitas. Está bajo observación». La respuesta no le convenció. Canelo caminó hasta la puerta y la empujó. El chirrido de las bisagras pareció gritar. La habitación estaba oscura, sin ventilación. Un foco pendía del techo, parpadeando. El olor era aún más fuerte allí dentro, y lo que vio lo dejó helado. Una mujer mayor, extremadamente delgada, yacía encadenada a una cama de metal. Su cabello era gris, enmarañado. Tenía moretones en los brazos y marcas profundas en los tobillos. Al oír la puerta, giró lentamente el rostro. Canelo dio un paso atrás. Sus piernas flaquearon. El mundo pareció detenerse. «Mamá», susurró con la voz quebrada. Era ella. No había duda. Aquellos ojos, aunque apagados, eran los mismos que lo habían acunado de niño. Aquel rostro marcado por el tiempo aún conservaba la dulzura que él había buscado durante más de 10 años. Su madre, María del Rosario, desaparecida desde que él tenía 23 años. Se arrodilló junto a la cama tomándola de la mano. «Mamá, soy yo, tu Saúl. Estoy aquí, ya estás a salvo». La mujer apenas parpadeó. Un hilo de voz escapó de sus labios partidos. «¡Mi niño!». El grito que Canelo soltó no fue audible, pero su alma lo lanzó al universo. Lágrimas pesadas resbalaron por su rostro. Era un reencuentro que nunca imaginó tener, y menos en esas condiciones. Corrió fuera de la habitación y enfrentó al director del asilo. «¿Cómo es posible que tengan a una persona encadenada?». «Es mi madre». «¿Qué diablos hacen aquí, señor Álvarez? Por favor, cálmese. Hay protocolos. Esa paciente fue internada sin familiares identificados. Tenía episodios de agresividad. No tenía a nadie porque la desaparecieron. Y ustedes la torturan. Esto es un crimen». Las cámaras que estaban afuera empezaron a registrar la escena. Canelo, con la voz temblorosa, miró directamente al lente. «Esto no es solo mi historia. Esto le puede estar pasando a la madre de cualquiera. Si tienen familiares desaparecidos, revisen estos lugares. No más silencio, no más cadenas». En cuestión de minutos, el video comenzó a circular. Lo que era para ser una acción humanitaria se transformó en una denuncia pública, en una herida abierta para todo México. La historia estaba apenas comenzando, y lo que vendría sería mucho más oscuro. Canelo no podía dejar de mirar a su madre. Aunque los años la hubieran transformado, aunque su cuerpo ahora fuera frágil y sus ojos estuvieran vacíos,
Él la reconocía con la certeza de un hijo que jamás dejó de buscar. En su pecho, los recuerdos comenzaron a arremolinarse como una tormenta. Recordó el último día en que la vio. Tenía 23 años, acababa de debutar como profesional y su madre fue a despedirlo antes de viajar. «Cuida tu alma más que tus puños», le dijo, acariciándole la cara. Luego, desapareció. No hubo cartas, llamadas, ni pistas. Durante años pensó que algo horrible le había pasado, pero nadie lo ayudó a encontrarla. Algunos llegaron a decirle que quizá había abandonado todo por voluntad propia. Él nunca creyó en eso, y ahora estaba allí, encadenada como un animal, sin nombre, sin voz, sin dignidad. «¿Cómo terminó aquí?», le preguntó a uno de los trabajadores del asilo mientras sostenía los barrotes de la cama de su madre con fuerza. Fue ingresada hace unos 5 años. No tenía identificación, decía cosas sin sentido. Nadie vino a reclamarla. 5 años, y todo este tiempo estuvo así, encadenada. Mire, hay cosas que usted no entiende, señor. No es tan sencillo, pero Canelo no podía aceptar ninguna explicación. No cuando veía los tobillos sangrados de su madre, no cuando sentía que la mujer que más amó en la vida había sido tratada como una carga. Mandó traer a su equipo legal, a un médico particular, y exigió la liberación inmediata. Los empleados comenzaron a ponerse nerviosos, pero ante la presión y a repercusión que já começava nas redes, no conseguiram impedir. Mientras le quitaban las cadenas, Canelo sostenía la mano de su madre. «Ya está, jefecita, ya no más. Te prometo que nadie volverá a lastimarte». Ella apenas lo miraba, con una mezcla de confusión y alivio. Un médico revisó sus signos vitales. Estaba desnutrida, con signos de deshidratación y marcas evidentes de maltrato crónico. Esa noche la llevó a un hospital privado. Los medios ya estaban en la puerta, intentando obtener una declaración. Canelo solo dijo unas palabras. «Hoy encontré a mi madre. No quiero aplausos, quiero justicia». En redes sociales, la noticia explotó. Canelo encuentra a su madre perdida en un asilo. Estaba encadenada como prisionera. Institución bajo investigación. El país entero quedó conmovido. Miles de personas comenzaron a compartir historias similares de parientes desaparecidos, de ancianos abandonados, de asilos fantasmas. Pero en medio del caos, Canelo solo pensaba en una cosa: saber cómo había llegado su madre hasta ahí. Durante los días siguientes intentó hablar con ella, pero las secuelas eran profundas. María del Rosario tenía largos períodos de silencio, otros de delirio. A veces lo miraba como si fuera un extraño. Otras veces lo llamaba mi niño y le pedía que no se fuera. Un día, entre murmullos, dijo una frase que heló la sangre de Canelo. «Fue tu tío, él me encerró, dijo que tú estabas muerto». Esas palabras desataron una ola de preguntas. ¿Qué tío? ¿Por qué mentirle? ¿Quién se benefició de su desaparición? Canelo supo en ese instante que no bastaba con rescatarla. Ahora tenía que descubrir la verdad. Esa noche, desde la habitación del hospital donde su madre dormía, grabó un video para el pueblo mexicano. «Hoy no hablo como campeón, hablo como hijo. Mi madre desapareció hace más de 10 años y la encontré encadenada en un asilo. ¿Cuántos más están así? ¿Cuántas madres, padres, abuelos viven prisioneros del olvido? Vamos a llegar al fondo. Esto no termina aquí». Y no terminó. Al contrario, lo que estaba a punto de descubrir estremecería los cimientos de un sistema podre e negligente. Las horas siguientes al video de Canelo fueron un torbellino. Las redes sociales estallaron con mensajes de indignación, apoyo y temor. Numerosas familias comenzaron a publicar fotografías de parientes desaparecidos, preguntando si acaso también habrían terminado en condiciones similares. Programas de televisión y portales de noticias debatían sin parar.
¿Cómo era posible que una figura pública encontrara a su madre encadenada en un asilo y nadie lo supiera? Pero mientras el pueblo mexicano se unía en solidaridad, en las sombras se movía algo más peligroso. Al día siguiente, uno de los abogados del equipo de Canelo recibió una llamada anónima. «Dile al señor Álvarez que no remueva más el pasado. Hay cosas que es mejor dejar enterradas». Esa misma tarde, un carro sin placas fue visto merodeando el hospital donde estaba internada María del Rosario. El guarda de seguridad alertó a la policía, pero el vehículo huyó antes de que pudieran detenerlo. Canelo, furioso, reforzó la seguridad privada e insistió: «Si están intentando asustarme, escogieron al hombre equivocado», pero en su interior sentía miedo, no por él, sino por su madre, por ela haber sobrevivido o imposible y ahora estar otra vez ameazada. Una noche, mientras revisaba documentos de internación del asilo, un ex trabajador de la institución lo contactó a través de redes sociales. Se hacía llamar Gerardo y decía tener información importante, pero que solo hablaría en persona. Canelo aceptó encontrarse con él en un restaurante discreto, escoltado por dos seguranzas de confianza. Gerardo llegó nervioso, con una mochila vieja. Tenía el rostro cansado y ojeras profundas. «Yo trabajé en ese lugar durante 3 años y lo que vi ahí no me deja dormir hasta hoy». «¿Sabes cómo llegó mi madre ahí?», preguntó Canelo directo. «Sí, no solo ella, muchos. Ese asilo es una fachada. Recibían ancianos sin papeles, sin voz, sin quien los buscara, pero también algunos que eran internados por familiares ambiciosos. ¿Me entiendes? Herencias, propiedades, negocios». Canelo apretó los puños. «Tu madre fue llevada por un hombre que se presentó como su hermano. Dijo que sufría de demencia, que había intentado atacar a la familia, firmó papeles, luego desapareció. A nadie le importó. ¿Tienes pruebas?». «Tengo copias de los registros y grabaciones. Lo guardé todo, porque sabía que algún día alguien con poder vendría a buscar justicia». En esa mochila, Canelo encontró documentos con la firma falsificada de un médico, grabaciones de internos suplicando por ayuda y listas de ancianos fallecidos sin que sus familias fueran notificadas. Era una bomba. Volvió al hospital, entró no cuarto de sua mãe y sentó a su lado. Ella dormía, pero su mano se movía suavemente. «No sé cuánto te quitaron, pero te juro, jefecita, que les vamos a arrancar la máscara a todos». Con esas pruebas en mano, convocó a una conferencia de prensa. Frente a micrófonos y cámaras, expuso parte del material. No podía mostrar todo por razones legales, pero fue suficiente. «Mi madre fue internada contra su voluntad por un pariente que quería desaparecerla. Y no fue la única. Este no es un caso aislado, es un sistema, un negocio con la vida de nuestros viejos. Las autoridades no tuvieron más remedio que actuar. Se abrió una investigación federal y el asilo fue clausurado de inmediato. Pero lo peor aún no había salido a la luz, porque el nombre del responsable era alguien de su propia sangre y su traición cambiaría todo lo que Canelo creía sobre su familia. El escándalo ya era nacional. La imagen de Canelo llorando al lado de su madre encadenada conmovió a millones, pero para él no era una historia viral. Era su vida, era su madre, y ahora era su guerra. Los documentos entregados por Gerardo confirmaban algo que Saúl se negaba a creer. Quien había firmado el ingreso de su madre al asilo era su propio tío Efraín, hermano menor de doña María del Rosario. Un hombre con el que había perdido contacto años atrás, luego de una pelea familiar relacionada con una pequeña propiedad heredada. Canelo no perdió tiempo. Contrató un equipo de abogados especializados en fraudes familiares y falsificación de documentos. Los peritajes demostraron que la firma del médico en los papeles era falsa y que la supuesta autorización de internamiento había sido presentada con documentos alterados. Efraín no solo había desaparecido a su hermana,
También había cobrado la pensión de ella durante años. Rastrearlo no fue fácil. Vivía en Guadalajara con otro nombre, manejaba varias cuentas bancarias en efectivo y lavaba dinero a través de empresas fantasma. Canelo decidió enfrentarlo cara a cara. Acompañado de su abogado y de 2 reporteros confiables, llegó hasta una casa modesta en una colonia de clase media. Tocó la puerta. Un hombre canoso y de complexión delgada abrió. Al verlo, se congeló. «Efraín», dijo Canelo, con la voz dura. «¿Te suena el nombre de María del Rosario?» El hombre intentó cerrar la puerta. «No sé de qué hablas. No corras. Ya sé todo. Tengo pruebas. Vas a pagar cada día que mi madre pasó encadenada por tu culpa». Efraín empujó para huir por la parte trasera, pero los guardaespaldas lo retuvieron. La policía, que ya estaba al tanto de la operación, llegó minutos después. Fue arrestado bajo cargos de fraude, falsificación de documentos, desaparición forzada y maltrato a personas mayores. Lo que comenzó como un drama familiar se convirtió en una operación nacional. A partir de su detención se destaparon vínculos con funcionarios corruptos, casas de retiro fantasmas, redes de desvío de fondos públicos y cientos de víctimas olvidadas. Mientras todo eso ocurría, María del Rosario comenzaba a mejorar. Las sesiones con especialistas la ayudaban a recuperar lentamente la lucidez. Un día, mientras Canelo le acariciaba la mano, ella lo miró con ojos llorosos y le dijo: «Pensé que nunca volvería a verte, mi niño. Ya no estás sola, jefecita, y te juro que voy a cuidar de ti hasta el último de mis días». Inspirado por el caso de su madre, Canelo comenzó a financiar una fundación para ayudar a localizar y rescatar a adultos mayores en situación de abandono. Abogados, psicólogos, médicos y voluntarios se unieron. La iniciativa creció tan rápido que varios municipios ofrecieron colaboración inmediata. Las redes sociales bautizaron el movimiento como «Ningún abuelo más en el olvido». Testimonios de todo el país comenzaron a llegar. Y Canelo, sin ponerse los guantes, estaba ganando la pelea más importante de su vida. Pero aún faltaba una última ronda, porque había algo que su madre todavía no recordaba, y que explicaría por qué fue desaparecida. Un detalle enterrado en su memoria, que pronto saldría a la luz. El juicio contra Efraín no tardó en iniciar. Las pruebas eran abrumadoras. Documentos falsificados, movimientos financieros irregulares, grabaciones de audio y testimonios que lo colocaban como pieza clave de una red de abandono y desaparición de adultos mayores. Pero no era el único. Conforme las investigaciones avanzaban, salieron a la luz más nombres: directores de asilos, médicos corruptos, funcionarios públicos que habían hecho la vista gorda a cambio de dinero. Canelo asistía a cada audiencia, no como figura pública, sino como hijo. Cada vez que veía a su madre sentada en silla de ruedas, sostenida por enfermeras, sentía hervir la sangre. Pero su mirada no era de venganza, era de determinación. El país entero seguía el caso. Las redes sociales se volcaron a exigir justicia, y varios medios comenzaron a investigar por cuenta propia. Lo que parecía un caso aislado se convirtió en un movimiento nacional. La presión pública obligó al Congreso a iniciar discusiones para reformar la ley de protección a adultos mayores. Canelo fue invitado a hablar ante diputados. Se puso de pie, sin guión, y con la voz firme dijo: «A mi madre la desaparecieron por dinero, la encadenaron por silencio, y nadie dijo nada. Esto no es un caso único. Hay miles de madres, de padres, de abuelos que están siendo maltratados, ignorados o usados como herramientas para saquear lo poco que tienen. No vine aquí como boxeador, vine como hijo, como ciudadano, como mexicano. No podemos permitir que esto siga ocurriendo». Su discurso se viralizó en cuestión de horas. Políticos, artistas, periodistas y hasta deportistas se sumaron a la causa. Las redes estallaron con la frase «No más cadenas». Mientras tanto, María del Rosario seguía en recuperación.
Las secuelas del encierro y del maltrato eran profundas, pero había momentos de claridad. Una tarde, en el jardín del centro médico donde se encontraba, tomó la mano de Canelo y le susurró: «Recuerdo algo, mijo. No fue solo Efraín». Canelo se inclinó hacia ella sorprendido. «¿Qué más, jefecita?» «Había una mujer, una licenciada. Me hacía firmar cosas. Decía que era por tu bien, que tú te habías ido lejos, que nunca volverías. Me ponían inyecciones». Yo gritaba, pero nadie escuchaba. La declaración coincidía con informes que el equipo de abogados había recibido. La mujer que su madre describía era una trabajadora social vinculada a varios ingresos irregulares en diferentes casas de retiro. También se había descubierto que parte de los bienes de doña María del Rosario habían sido vendidos de forma ilegal con firmas falsificadas. Canelo ordenó que se investigara a fondo. El nombre de la mujer era Silvia González y pronto fue arrestada. Su confesión destapó una verdad aún más dura. Existía una red que se dedicaba a administrar ancianos sin familia o con parientes manipulables. Les quitaban sus bienes, los declaraban incompetentes y los escondían en instituciones donde nadie preguntaba por ellos. Silvia había participado en al menos 20 casos similares. «No es que el sistema esté roto», dijo uno de los fiscales. «Es que fue diseñado para que nadie lo cuestione». Canelo sabía que no podía permitir que todo terminara con unas cuantas detenciones. Decidió transformar su dolor en acción. Fundó oficialmente la Fundación Rosario de Luz, en honor a su madre. Su objetivo: rescatar a adultos mayores en abandono, brindarles apoyo jurídico, médico y emocional, y garantizar que ningún caso como el suyo quedara impune. La respuesta fue masiva. En menos de un mes, más de 300 voluntarios se unieron. Se crearon líneas de atención, brigadas de rescate, campañas informativas. Casas hogar que sí trabajaban con dignidad ofrecieron colaboración. Incluso algunos hospitales públicos abrieron espacios para atender a los adultos rescatados. El rostro de María del Rosario se convirtió en símbolo de lucha y dignidad. Una fotografía de ella abrazando a su hijo, con una leve sonrisa en los labios, circuló en miles de publicaciones. La gente la llamaba la madre de todos. Pero para Canelo, ella era mucho más. Era su raíz, su razón, su historia. El día en que Efraín fue condenado a 35 años de prisión, Canelo no celebró. Solo respiró hondo, abrazó a su madre y le dijo: «Cumplí, jefecita, ya no hay más cadenas». Ella lloró en silencio y entre sollozos le acarició el rostro. «Tú siempre fuiste mi campeón», aunque el mundo no lo supiera. La historia no terminó ahí, porque lo que nació como una tragedia se convirtió en una revolución de conciencia. Y aún faltaba lo más emotivo: el regreso a casa. El sol caía suave sobre la entrada de la casa de Canelo en Guadalajara. Ese día no era como cualquier otro. No era una pelea por un cinturón ni una conferencia con patrocinadores. Era el día más importante de su vida, el día que su madre regresaba a casa. No era la misma mujer que se había perdido hacía más de 10 años. Tampoco era la que encontró encadenada en una cama de metal. Era una mujer que había sobrevivido a lo impensable. Una mujer que ahora volvía a pisar su hogar, con la cabeza en alto, acompañada por el hijo que jamás dejó de buscarla. María del Rosario bajó del coche con ayuda de 2 enfermeras. Traía puesto un vestido azul cielo, su favorito, y un rebozo que Saúl le había comprado en Zacatecas. Aunque aún necesitaba una silla de ruedas, sus ojos estaban más vivos que nunca. Miraba todo como si fuera la primera vez: los rosales en la entrada, la fuente que su hijo había mandado instalar, los retratos familiares colgados en la sala. Canelo la recibió con los brazos abiertos y una sonrisa que apenas podía contener el llanto. «Bienvenida, jefecita. Esta siempre fue tu casa y siempre lo será». Ella le tocó el rostro con la mano temblorosa y le respondió con un susurro que le salió del alma:
Pensé que no volvería a ver esto, pero Dios me escuchó. Me devolvió a mi hijo. El interior de la casa estaba lleno de detalles. Canelo había restaurado la mecedora de madera donde su madre lo arrullaba de niño. Mandó enmarcar fotos antiguas de la familia, preparó su platillo favorito, mole con arroz, y llenó el ambiente con la música de Javier Solís, que tanto le gustaba. Esa noche cenaron juntos por primera vez en más de una década. María del Rosario comió poco, pero sonrió mucho. Rió con los chistes de sus nietos, acarició los cuadros con sus dedos, respiró cada rincón como si quisiera grabarlo en su alma. Y cuando terminó, pidió algo especial. ¿Me puedes llevar a la mecedora? Quiero ver el cielo desde ahí. Canelo la llevó y se sentó a su lado. El aire era fresco, el cielo estaba claro. Ella lo miró, lo tomó de la mano y dijo: cuando estaba en ese lugar, cerraba los ojos y me imaginaba aquí. Me decía a mí misma, algún día Saúl va a llegar por mí. Nunca dejé de creerlo. Y tú llegaste. Él no pudo responder. Las lágrimas cayeron sin pedir permiso. Solo la abrazó. Los días siguientes fueron una mezcla de sanación y milagros. María comenzó a caminar distancias cortas con ayuda. Se animó a regar las plantas, a leer devocionales en voz alta, a hacer tortillas a mano, aunque a veces se le quebraran los dedos. Cada pequeño paso era una victoria. Canelo decidió alejarse temporalmente del boxeo. Los medios le ofrecían entrevistas, las marcas querían campañas, pero él lo tenía claro. Mi pelea más grande ya la gané, y no fue en un ring. La Fundación Rosario de Luz seguía creciendo. En tan solo un mes ya había ayudado a localizar a más de 60 adultos mayores desaparecidos y varios asilos fueron intervenidos por las autoridades. Brigadas médicas, abogados voluntarios y psicólogos se sumaron a la causa. El movimiento Ningún abuelo más en el olvido se había convertido en una marea imparable. En todo el país, murales comenzaron a aparecer con el rostro de María del Rosario y la frase «La madre de todos». Pero ella, humilde como siempre, no quería fama. «Yo no soy nadie importante, mijo, solo una madre que tuvo suerte de tener un hijo valiente». Canelo la corregía con ternura. «Eres una sobreviviente, una guerrera y ahora un símbolo de esperanza». Un día, mientras cocinaban juntos, ella le preguntó: «¿Tú crees que todo esto fue por algo? ¿Que mi dolor sirvió para algo bueno?» Canelo la miró con los ojos llenos de fuego y le respondió: «Sí, jefecita, porque gracias a ti miles de personas ya no están solas. Tú abriste la puerta de muchos cuartos oscuros. Tu historia despertó a un país». El día que se cumplió un año de su rescate, Canelo organizó un evento especial, no una gala, no una premiación. Una cena comunitaria en un centro de retiro recién remodelado, donde más de 200 adultos mayores compartieron pan, música y abrazos. María del Rosario fue la invitada de honor. Cuando tomó el micrófono, dijo con la voz firme: «No soy oradora, pero quiero decir algo. Si tienes un adulto mayor en casa, no lo olvides. Abrázalo, escúchalo, quiérelo. Nadie debería morir esperando ser recordado». Ese discurso fue reproducido en todo México. Y al final del evento, cuando Canelo la empujó en su silla hasta el centro del escenario, todo el salón se puso de pie. Hubo lágrimas, aplausos y una certeza. Aquella mujer, antes invisible, ahora era un faro para muchos. Esa noche, ya en casa, Canelo la volvió a mecer en el porche. El cielo estaba estrellado. Ella se recargó en su hombro y le dijo: «Me diste más de lo que merezco, mijo». «No, jefecita, tú me diste la vida. Yo solo la estoy devolviendo». Y así, bajo el cielo de Guadalajara, un hijo y su madre se abrazaron en silencio. No hacía falta más, porque donde hay amor verdadero, no hay cadenas que resistan.